Y vamos a continuar, tú dirás, y tú te preguntarás, ¿vamos a continuar? Sí, vamos a continuar. ¿Por qué vamos a continuar? Porque es un tema realmente muy extenso. El cómo poder derribar este gigante moderno, le hemos llamado, ¿no? Esta ansiedad, afán, preocupación que el que levante la mano y diga, a mí yo nunca me he enfrentado contra esa gigante, sabemos que es mentira. Porque todos nosotros, y hemos visto durante todas estas semanas, ya 2 meses, inclusive no importa la edad, hay depresión en los niños, hay ansiedad en los adolescentes, en los jóvenes, cada uno por diferentes cosas. Puede ser desde el temor de la noche en los niños, el temor a quedarse solo en casa, la ansiedad ante si voy a poder estudiar, después, ¿verdad? Los adolescentes, los jóvenes, que si voy a conseguir trabajo, no tengo dinero para estudiar y ahora qué hago, hasta que la preocupación de que si voy a estar soltero, si me van a decir sí, si no, si me voy a casar, si no me voy a casar, preocupaciones de salud, preocupaciones por todas partes. Esto es algo que a todos nosotros, y muchas veces no directamente quizás tenga que ver con mi persona, pero puede ser a mi familia y me afecta. Todos nosotros tenemos que enfrentar este gigante y tenemos que saber cómo derrotarlo. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo que por nada estemos afanosos, ¿no? Ansiosos, estresados, preocupados. Él nos dijo claramente, por nada debemos de estar afanosos y nos dice qué es lo que debemos hacer. Él dijo, vengan a mí todos aquellos que están trabajados y cargados, y yo nos dijo, y yo les enseñaré a aguantar, ¿no? Este tipo de vida. Yo les enseñaré a cómo vivir con estrés, perdón, cómo vivir con estrés y seguir adelante. No, él dijo, y yo les daré descanso, ¿no? Y dijo, lleven mi yugo sobre ustedes. Así que es yo creo que muy importante, como decía, para cada uno de nosotros que sepamos cómo poder sobrellevar según la palabra de Dios y vencer la ansiedad, el afán, ¿no? El afán, la ansiedad que destruye tantas vidas, que destruye nuestras vidas y destruye tantas vidas. Vimos que la semana pasada vimos que es importante ver qué es lo que estás escuchando, a quién estás escuchando y que tenemos que aprender a tomar dominio y control de los pensamientos y pensar en aquello que viene de Dios, ¿no? Y hoy día vamos a tratar de cuán importante es mantener una actitud de fe, una actitud correcta. Esto es lo que el mundo le ha puesto de título ser positivo, ¿no? Y sí suena casi, ¿no? Casi real, suena casi bíblico, pero no existe, ¿no? Dios, Jesús habla en cierta forma esto cuando él dice, por ejemplo, tened fe, no temas, no tener coraje, tengan coraje, tened buen ánimo, dice, ¿no? Tened buen ánimo. Y ánimo es una palabra que viene justamente de ánima, que viene, el origen significa alma, ¿no? Las ánimas, ahora en Halloween, las ánimas, ¿no? Las almas justamente. Y él dijo, tened buen ánimo, ¿no? Entonces, de alguna forma podemos decir que el ser positivo, el tener buen ánimo, el tener fe en Dios, realmente es una forma, es una forma de poder luchar contra esta adversidad, contra este gigante, ¿no? Que lucha, batalla contra nosotros. Así que esto es muy importante en realidad. Y muchas veces la preocupación, el,
el afán viene muchas veces no de nosotros, sino muchas veces viene a través de otras personas. Así que vamos a ver también qué actitud debemos de tener. ¿Por qué? Porque no podemos irnos a un convento, no podemos irnos, ¿verdad? Y vivir en el desierto y decir, bueno, yo me libro de toda preocupación, me libro de todo afán y simplemente yo voy a tratar de concentrarme en aquello que debo pensar. A veces tú puedes estar en esa actitud y vienen personas a ti que con lo que te dicen o con su actitud o con su ansiedad tratan de afanarte, tratan de preocuparte, ¿no? Tú seguramente has visto, hay gente que es así, hay gente que de por sí es como si trajeran la preocupación, es como si trajeran la ansiedad con ellos. Traen esa actitud, esa carga negativa muchas veces y aunque a veces pueden tener buena intención en hablarte, en aconsejarte, en decirte cosas, no siempre los consejos que te dan o las cosas que te dicen son cosas que te guían a la paz, que te llevan a confiar en Dios, que te llevan a tener fe en Dios. Es así, Don Pésimo, ¿cuántos se acuerdan de Don Pésimo? Don Pésimo existe, Don Pésimo existe, es real, ¿no? Y nos vamos a conocer un Don Pésimo en nuestra vida. ¿Conocen ustedes a un Don Pésimo en sus vidas? A una persona así negativa, a una persona así que realmente lo único que espera es lo malo, lo trágico. Ante todo, yo creo que sí, ¿no? ¿Y cuántas veces ese don pésimo nos ha contagiado? ¿Cuántas veces en vez de confiar en Dios, en vez de poner nuestros ojos en Dios, ¿verdad? Yo creo que muchas veces sucede, y yo creo que a algunos de ustedes les ha sucedido, en temas de salud, ¿no? O cuando han tenido que llevar. ¿Cuántos conocen esos doctores? Dios mío, esos doctores. No todos son iguales, por si acaso, ¿no? Doctor Roger, no se vaya a molestar. No todos son iguales, no todos son cortados con la misma tijera o el mismo molde, pero sí o no que a veces tú vas donde unos doctores que en vez de darte tranquilidad, Dios mío, son más malos, ¿no? En su forma de hablar, en su apreciación, en cómo te dicen las cosas, que en vez de darte fe, más bien sales de ahí tumbado, ¿no? Sales de ahí en el piso. Y esto sucede, ¿no? Pero Dios quiere que seamos de buen ánimo, que tengamos una vida diferente. Y tú dirás, pero pastor, ¿no? Porque yo sé, acá puedo ver en mi aplicación de Instagram, puedo ver lo que tú piensas. Y dice, pero pastor, pero no hay nada malo con ser realista, ¿no? No hay nada malo con ser realista. Hay que actuar de una manera práctica y ajustada a la realidad. Hay que ser realistas. Bueno, tengo noticias para todos ustedes. Dios no nos pide ser realistas. ¿Cómo? Dios no nos pide ser realistas. Dios nos pide ser personas de fe. Y si tú lees la Biblia, tú te vas a dar cuenta que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, bajo ese concepto no son realistas. No son realistas, sino son personas de fe. Si Abraham hubiera sido realista, él nunca hubiera pensado que iba a poder tener un hijo siendo anciano. ¿Por qué? Porque la realidad es que los ancianos ya no pueden procrear, más de su esposa estéril y más de su esposa que ya no ovulaba, ya no está. O sea, que hay que ser realista. Abraham, mírate al espejo. Tienes que ser realista, Abraham. ¿Cómo que Dios te ha dicho que vas a tener hay que ser realista, no, ya se pasó el tiempo.
Si algunos de aquí que me escuchan creen que el tren se les está yendo, a Abraham no solamente se le había ido el tren, sino había caído ya una bomba, una bomba atómica sobre la estación de trenes. Ya no había forma, no era solamente que el tren se le pasó, el tren explotó con toda la estación y todos los vagones. Así que no había forma, pero hay gente que te pide que seas realista, ¿no? Si tendríamos que ser realistas, si Moisés hubiera sido realista, cuando estuvo frente al Mar Rojo, lo primero que hubiera hecho es búsquenme árboles, búsquenme ramas, vamos a tener que hacer balsa, cada uno hágase su balsa. ¿Cuántos saben nadar? Hubiera dicho, ¿cuántos saben nadar? Ya, los que saben nadar pónganse adelante, los que no saben nadar, acá hay unos flotadores, vamos, tenemos que cruzar el mar porque no hay otra. Dios nos trajo hasta aquí, pero no sé qué vamos a hacer, ¿no? Y ahí hubiera estado Moisés haciendo su balsita o nadando y sálvese quien pueda. Mujeres y niños primero, pero nadie, hay que ser, ¿cómo hay que ser? Realistas. ¿Por qué? Porque hay un mar frente a nosotros, ¿no? Si Josué hubiera sido realista, él nunca hubiera ido contra Jericó, una ciudad amurallada. Josué hubiera dicho, mira, ¿sabes qué? Esta primera ciudad está muy difícil. Vamos a dar vuelta y sigamos de frente. Vamos a ver si la siguiente sí podemos vencer. ¿Por qué? Porque es una ciudad amurallada. Nosotros no tenemos bombas, no tenemos nada. Así que hay que ser realistas, ¿no? Me acordaba de esta mujer cuyo hijo murió con el profeta Eliseo. Si esa mujer hubiera sido realista cuando su hijo murió, se hubiera preocupado más en hacer el funeral y enterrarlo que traerlo donde el profeta para decir que haga algo, por favor, por ella. Y el profeta oró y sabemos que su hijo volvió a vivir. No hay nada más real que la muerte, ¿verdad? No hay nada más que ser más realista que cuando alguien muere. Pero ves, las personas no son realistas. Los hijos de Dios no somos realistas, sino tenemos que ir más allá. O sea, no solamente la palabra de Dios nos dice que no seamos negativos, no seamos don pésimo. Y tú dirás, bueno, entonces no voy a ser negativo, pero voy a ser realista. No solamente la palabra de Dios te dice que no seas realista, sino que puedas ir más allá de todo esto. Que puedas ir más allá, hacer una vida de fe, de ánimo, ¿no? Como decía el hermano, no sé positivo, ¿no? Y te da tu pastillita de tu positivina, ¿no? No, ser positivo, no, una persona de fe, una persona de buen ánimo. Y así, si tú lees la Biblia, te vas a encontrar de verdad que cientos de historias donde Dios actuó, donde el Señor actuó y actuó porque la gente no se conformó con ser realista, sino ser personas de fe. Muchas veces caemos en el afán, en la ansiedad, en depresión. ¿Por qué? Porque ponemos nuestros ojos en la realidad. Y tú dices en lo que es real, pero es que esto es así, pero es que el doctor ha dicho esto, pero es que mira los porcentajes de muerte, pero es que mira esto, mira lo otro. Y ponemos nuestros ojos en la realidad, somos realistas, y viene el afán, viene la ansiedad y no nos damos cuenta que Dios no nos pide que seamos realistas, sino que pongamos nuestra fe ahí están dando algunos ejemplos, ¿verdad? Daniel en el foso de los leones, muy bien, muy buen ejemplo. Daniel, si hubiera sido realista, al caer al foso ya hubiera estado despidiendo. Chao, por favor, saludos a mi familia, díganle que los quiero, que ya no los voy a volver a ver. Nada,
¿no? Nada, él estuvo ahí confiando en Dios, como digo. Por eso digo, si lees la Biblia, cientos, cientos de ejemplos donde te das cuenta que no hemos sido llamados a ser realistas. Puede ser lógico ser realista, pero somos un pueblo de fe en un Dios poderoso que tiene control sobre el mundo, sobre lo natural. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Él va más allá de la creación, Él va más allá del mundo natural y Él tiene poder sobre el mundo natural. Él tiene poder sobre el mundo natural. No hay nada, Jesús dijo, difícil para Dios. No hay nada imposible para Dios. Amén. Él hizo todo. Pero vivimos en este mundo donde no todos creen así. Ahora, de repente te gusta leer o de repente te gusta ver documentales sobre gente, vamos a decir, que logró grandes cosas, que hizo cambios en este mundo, que inventó cosas, aquellos que inventaron el avión, aquellos que lograron cosas y biografías, ¿no? de héroes, de lo que sea, gente. Si tú lees bien, hay algo que tú no me vas a poder desmentir que ocurre en todos ellos. Todos, absolutamente. Todos fracasaron. Todos tuvieron oposición y todos tuvieron personas alrededor que les dijeron que lo que querían hacer no era posible. 99.9, como dicen los desinfectantes, ¿no? 99.9 mata todos los gérmenes y ese 0.01 es el germen que te puede matar. 99.9% que todas las personas que lograron, que tuvieron éxito, que hicieron algo a favor de este mundo, todos ellos o no lo lograron a la primera vez, fracasaron, tuvieron oposición y estuvieron rodeadas de personas que quisieron influenciarlos negativamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que vive así en este mundo, hay gente que vive afanada, hay gente que vive derrotada y lamentablemente viven a ese nivel y quieren que otras personas vivan a ese nivel. Hay un refrán, creo que dice, la miseria busca compañía, algo así, ¿no? O sea, quieren tener a otros bajo el mismo nivel. Así que tienes que fortalecerte en Dios, tienes que fortalecerte en su palabra, tienes que procurar que tus pensamientos, volviendo al tema, tus pensamientos se ajusten a la voluntad de Dios. ¿Cuán importante entonces es ser personas de fe? Acompáñame por favor a Efesios 6, Efesios capítulo 6, donde algunos de ustedes conocen este pasaje. Voy a mencionar dos versículos donde habla de una armadura que tenemos que ponernos para poder estar preparados, dice, ante los ataques del enemigo. En Efesios 6, versículo 13, dice, por lo tanto, en la Nueva Traducción Viviente dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Fíjate, cuando todo te va bien, ¿no? Parece que tu cristianismo es muy feliz, tu confianza en Dios, crees en Dios y qué bonito es Dios, todo está bien. Pero hay momentos, hay tiempos malos, hay tiempos de prueba, hay tiempos de escasez. Y la armadura sirve para esos tiempos del mal. Para eso sirve, para que en esos tiempos malos
podamos resistir al enemigo y el enemigo en esos tiempos malos no nos destruya, no gane nuestra fe, no mate nuestra confianza en Dios. Y dice así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. ¿Sí o no? Cuando todo nos va bien, muchas veces Dios está por allá lejos, no lo necesitamos a Dios. O si confiamos en Dios y creemos en Dios, ¿verdad? Si, Dios está cerca, Dios es, ¿no? Qué bonito, alabamos a Dios, cantamos, queremos hacer cosas para Dios porque gracias a Dios nos está yendo bien. Pero cuando viene el tiempo del mal, ahí es el momento donde debemos de asegurarnos de tener nuestra armadura, todas las piezas, ¿no? Y una de estas piezas habla de la armadura, el casco, todas las partes de la armadura. Pero en el versículo 6, en el versículo 16 del mismo capítulo 6, Efesios 6, 16, dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe. Fíjate, el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Para detener las flechas encendidas. El escudo. ¿Y el escudo de qué es? De lo que estamos hablando, de la fe en Dios, de la fe en su palabra, de la confianza en sus promesas, del tener ánimo, porque Jesús nos dice que tengamos ánimo, que no temamos, que no tengamos temor. Dice, y este escudo, acá el escudo que nos dice Pablo, no es un escudo chiquito que tú lo pones sobre tu pecho, sino hablaba de un escudo que te cubría todo el cuerpo, ¿ok? Ese era el escudo que te protegía, que protegía las otras partes inclusive de la armadura. ¿Por qué? Porque la fe es la que te permite mantenerte firme donde estás. Si tú no tienes ese escudo y tienes igual tu casco, todo, quizás no mueras, pero puedes ser herido. Cuando a un soldado es herido, se le tiene que retirar del frente. Se tiene que curar. Cuando un soldado es herido, un raspón, una herida, algo, por más que tenga todavía la armadura, se le tiene que sacar de la línea de batalla, no puede quedarse adelante, no está capacitado para resistir. Así que tienen que agarrarlo y tienen que llevárselo atrás y tienen que llevarlo para curarlo todo el tiempo que demore, sanarlo. Entonces, ¿qué necesitamos para que no ser ni siquiera heridos? Poner sobre todas las cosas, como dice, no que es más importante, sino además de esto, necesitamos algo que proteja, que no nos permita ser heridos. ¿Y es el escudo de qué? No es el escudo del pesimismo, no es el escudo de la derrota, no es el escudo del temor, sino es el escudo de la fe. Cuán importante es esa actitud de fe en Dios y en su palabra, ¿verdad? Cuán importante, cuán vital es no andar, ¿verdad? Pensando, ay, es que esto me pasa, o es que la gente tiene esto contra mí, o es que nadie me quiere, o es que nada. Eso no es un espíritu de fe. Ay, que pero me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, y qué miedo. Eso no es un espíritu de fe. Es el escudo de la fe. La fe es la que permite que sigas en la línea de batalla resistiendo. Resistiendo ataques reales, resistiendo, como dice acá, las flechas encendidas del enemigo, pero es lo que mantiene todo tu cuerpo protegido, ese escudo, para que puedas seguir y no tengan que retirarte de la línea de batalla. Ahora imagínate que no tienes escudo
y empiezan a caer flechazos, ¿no? Flechas encendidas, pero no tienes escudo. Tú dirás, pero tengo mi casco, pero tengo mi coraza acá que me protege, pero mis muslos están protegidos, pero mis pies están protegidos, pero tengo mi espada. ¿Vas a poder aguantar esas flechas encendidas? Un soldado podría aguantar las flechas encendidas. Ya, y tú empiezas con tu espada, ¿no? Mismo Zoro. Empieza con tu espada, ¿no? ¡Pah! Y a mover las flechas, todo, ¿no? Y hacer todas las cosas que tienes que hacer. No puedes. En la vida real, tarde o temprano, un flechazo te va a caer. O sea, la otra parte de la armadura no puede protegerte, es para atacar, ¿no? Es para atacar y para protegerte en combate cercano. Así que si no tienes el escudo de la fe, los dardos de fuego, estas flechas te van a quemar y van a consumir. Habla de fuego. ¿El fuego qué hace? El fuego quema, el fuego consume. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo quiere consumir, quiere quemar tu esperanza, tu paz, tu tranquilidad, para que el afán, la ansiedad, el terror, el temor se hagan cargo de tu vida. Y si eres atacado por pensamientos malignos, pasiones encendidas, es donde el enemigo no te deja tranquilo, ¿verdad? Ahora, me gusta la imagen que da de estas flechas, porque las flechas, una de las cualidades que tienen es que son lanzadas a velocidad. Es un ataque repentino, de repente, ¡shum!, y ya no hay tiempo de estar diciendo, que no, tienes que estar ya protegido. Vienen de repente, muchas veces el enemigo te ataca, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes han sabido? No me imaginaba que hoy día iba a pasar esto. Te ataca sin avisar. Otro punto es que vienen de donde no esperas, ¿no? Simplemente escuchas, ¡boom!, y ya te cayó el flechazo. Vienen de donde no esperas. No pensabas que que de esta circunstancia esto iba a suceder, o que de tal persona me iba a venir esto. Como son flechas, vienen para penetrar, tienen filo para penetrar, para hacer daño. Y como vimos, vienen con fuego para afectar. Segunda de Corintios 10. Vamos a ir a este pasaje, va a ser el último que vamos a ver. Segunda de Corintios 10, versículos del 3 al 5. Segunda de Corintios 10, versículos del 3 al 5. Vamos a ver. Te doy tiempito para que puedas buscar en tu Biblia. 2 Corintios 10, versículos del 3 al 5. Dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Wow. Acá nos dice que primeramente se nos dice que hay una batalla, luego se nos dice cómo se pelea esta batalla y finalmente cuál es su objetivo. Y esta batalla que se nos dice acá en 2 Corintios 10 se da en la mente del hombre. Y el apóstol asemeja los pensamientos o los argumentos del hombre a las fortalezas del enemigo. La mente del hombre es donde está el enemigo, por lo tanto tiene que ser derrotado por medio de una batalla. Ahí se da la guerra, en la mente.
Esta es la escena donde el enemigo, espíritus malignos, como quieras llamarlo, vienen para pelear contra nosotros. A diferencia de mi voluntad, de mis sentimientos, aún hasta de mi cuerpo, ¿no? Donde si yo no le doy permiso al enemigo, vamos a decir, él no puede hacer nada hasta que primero haya ganado algún terreno, pero con la mente es diferente. Con la mente él puede trabajar sin haber pedido permiso previo, sin haber sido invitado. No recuerdo con quién compartía la otra vez esto, pero en el caso de Eva, por ejemplo, ¿no? Si yo le he mencionado acá, no lo recuerdo. Eva, cuando Satanás habló con ella y conversó con ella, ¿te has puesto a pensar que Eva era santa? Que Eva no tenía pecado, que Eva era pura y Eva no había pecado. Adán y Eva eran santos, eran puros, eran tan puros en cuanto a pecado como Jesús. No habían pecado. Sin embargo, a pesar de ser santos, puros, sin pecado, el enemigo pudo trabajar en sus mentes. Pudo influenciar su forma de pensar sin pecar. Cuando ellos actuaron en base ahora a la nueva forma de pensar, fue cuando comieron que pecaron, no cuando pensaron. Pero ya su pensamiento había sido contaminado, ¿sí o no? Todos hemos leído, ¿verdad? Génesis 3. Ya su forma de pensar estaba errada, pero no habían pecado. El pecado entró cuando ellos desobedecieron a Dios, no necesariamente cuando estaban pensando. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú y yo somos hijos de Dios, somos santos, somos rescatados. Pero imagínate, nosotros venimos de una vida de pecado ahora a ser salvos. ¿Cuántos pensamientos no habrán en nosotros que están igual influenciados por el enemigo? Y tú dices, pero pastor, ¿usted acaso yo que estoy pecando? No, no estás pecando. No estás necesariamente cometiendo algún acto de pecado, pero en nuestra mente hay fortalezas. ¿Desde donde el enemigo nos hace la guerra? Y por eso, tú te das cuenta que usualmente nosotros luchamos con los mismos problemas, contra la misma tentación, contra la misma tendencia. Yo tengo la tendencia de no confiar en Dios. Yo tengo la tendencia de ser resentido. Yo tengo la tendencia me es difícil creer. Yo tengo la tendencia a esto, lo otro. ¿Por qué somos diferentes? Porque cada uno tiene fortalezas diferentes. Tú dices, no, pero yo estoy viviendo sin pecado. Puedes ser la persona más santa del mundo, pero a diferencia, como te decía, de mi voluntad, de mis sentimientos, donde sí, yo tengo que actuar para el enemigo, decir que el enemigo no realmente ganó terreno, en la mente él puede actuar sin que yo diga, yo estoy bien, yo no estoy pecando. Y para él ese ejemplo, Dios nos ha dado el relato de Adán y Eva, como ellos siendo santos, como Eva siendo pura y santa, esto no hizo que ella pueda guardar su mente y dar lugar al enemigo y luego actuar de cierta forma para hacerlo errado. Entonces, por medio de la mente, el enemigo puede imponer sus pensamientos en nosotros, su autoridad, transmitirnos pensamientos venenosos. Y estos pensamientos, como dice ahí 2 Corintios, que se levantan contra Dios y que dejamos que
actúen en nosotros. Así que si vamos a derrotar a este gigante, si vamos a derrotar a este gigante moderno que se llama afán, ansiedad, vamos a tener que armarnos realmente, tomar este asunto seriamente y poder permitir que el Espíritu Santo nos muestre cómo debemos de batallar en nuestra mente contra todos los pensamientos. A veces estamos tan acostumbrados a pensar algo o hemos sido ya tan formados a pensar de cierta forma que no nos damos cuenta absolutamente que esa forma de pensar no es de Dios, no nos lleva a la vida, no nos lleva a la paz, no nos lleva a poder tener aquello que Dios tiene para nosotros, porque nunca fue algo que Dios sembró, puso en nuestras vidas. Por eso es que Filipenses 4 nos decía, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios, que nos da su paz, dice, estará con ustedes siempre. Eso decía el apóstol Pablo en Filipenses 4, 8 y 9. Y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Pero Dios, tú dices, pero pastor, no tengo paz. Muy bien, ¿cómo está tu mente? ¿En qué estás pensando? ¿En qué actitud tiene nuestro corazón? ¿No? Porque la paz creemos que es quizá como una varita mágica que Dios nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero en Gálatas la Biblia nos dice que la paz es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber, como cualquier fruto, ¿verdad? Y acá hay gente que siembra. Tú siembras la semilla y tienes que regarla y tienes que cuidarla y sale y tienes que protegerla y pasa un tiempo hasta que da el fruto. Igual, nuestra mente tiene que pensar correctamente y de alguna forma tiene que pensar correctamente, vamos a decirlo así, perseverar en pensar, cambiar nuestra forma de pensar, traer nuestros pensamientos que se levantan contra Dios, que no son conforme a su palabra. Pueden parecer muy buenos, pero si no son conformes a sus palabras, los desechamos y, como dice, los traemos cautivo a Cristo. Decimos, no, este pensamiento no es de Dios, así que lo voy a matar, lo voy a traer a Cristo, no lo voy a aceptar, no voy a darle vueltas en mi cabeza. Y en esa perseverancia es que este fruto del Espíritu Santo que se llama la paz empieza a llenar tu vida, ¿no? Como hemos dicho en estos 2 meses, hemos hablado de gratitud, hemos hablado de actitudes, hemos compartido muchas cosas que la palabra de Dios nos indica que debemos de vivir, ¿no? Así que esta paz, fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, y como todo fruto necesita ser sembrado a través de los pensamientos, ¿verdad? En Cristo, en Dios, a través de la fe en Él, esa fe que apaga los dardos de fuego del maligno. Amén.